Hola y bienvenidos a esta nueva entrega. Hoy vamos a examinar a fondo una pieza que, ha sido fundamental en el ecosistema de AWS durante mucho tiempo, ¿verdad? El S2 Auto Scaling Group. Totalmente. Por años fue el pilar sobre el que construimos la elasticidad en la nube. Su propuesta de valor era potentísima en su día. Escalar automáticamente según la demanda. Una verdadera revolución, sí. Definió una era del cloud, sin duda. Pero el tiempo pasa. La tecnología avanza que da miedo. Y la pregunta es, ¿sigue siendo la herramienta idónea hoy en día? O nos estamos aferrando a ella más por costumbre, ¿no?, que por eficiencia real. Justo. Vamos a analizar por qué el Autoscaling Group, el ASG, como lo llamamos todos, parece estar en una senda de, digamos, jubilación tranquila pero clara. ¿Y qué alternativas más ágiles están listas para tomar el testigo? Que las hay, y muy interesantes. Importante decir, antes de empezar, que esta conversación se apoya en un análisis más extenso. Sí, está publicado en el blog nivelepsilon.com. Allí se pueden encontrar todos los detalles técnicos, ejemplos por escrito más desarrollados. Perfecto. Pues venga, entremos en materia. Hace relativamente poco, AWS anunció una mejora para F2 Autoscaling, la posibilidad de cancelar refrescos de instancias pendientes. Sí. Podría parecer un detalle menor, ¿no? A primera vista sí, pero si lo miras con un poco de perspectiva, tiene un aire simbólico, ¿sabes? Es casi como el reloj de oro que se entrega en la despedida. Buena imagen. El ASG sigue operativo, claro que sí, pero ya no es la opción recomendada por defecto para las cargas de trabajo nuevas. Ya no es el go-to. Exacto. Como dice el artículo, intentar levantar una arquitectura moderna basándose principalmente en ASGs es un poco como instalar tuberías de los años 80 en una casa recién construida. Hombre, funcionará. Puede que funcione, sí, pero no es lo ideal, ni de lejos lo más eficiente. Entendido el simbolismo. Pero vamos a las razones de fondo. ¿Qué ha llevado al ASG a esta situación? ¿Por qué se está quedando atrás? Pues a ver, a pesar de ser una herramienta transformadora, siempre tuvo sus puntos débiles. Esas fricciones, esas frustraciones que, quien más, quien menos trabajando con AWS ha experimentado alguna vez. Hablemos de la primera gran razón que se menciona. Prometía automatización total, pero en la práctica nos cargó de tareas manuales. Exacto. El eslogan era «Despreocúpate del escalado», pero la realidad implicaba una gestión operativa considerable. Por ejemplo. Gestión de las plantillas de lanzamiento, los launch templates. ¿Cuántas horas hemos dedicado a versionarlas meticulosamente, asegurando que cada pequeño cambio estuviera registrado? Sí. Casi archiveros de plantillas. Nos convertimos en eso, sí. Y eso sin entrar en los debates casi filosóficos sobre qué chequeos de salud usar. Así, los del Elastic Load Balancing, el ELB, o los nativos de la instancia S2. Eso. Podían pasar reuniones enteras discutiendo las sutilezas de cada enfoque, para volverse loco. Y luego estaban los infames Lifecycle Hooks. Madre mía, el artículo los llama, de forma muy gráfica, máquinas de Rube Goldberg de la desesperación. Máquinas de Rube Goldberg. Te refieres a esos artilugios exageradamente complejos para hacer algo simple, ¿no? Justo eso. Sistemas innecesariamente enrevesados para tareas que deberían ser sencillas. Y es que un Lifecycle Hook, que en teoría sirve para ejecutar acciones antes de que una instancia termine... Como drenar conexiones de forma segura, por ejemplo. Exacto. Pues en la práctica se convertía a menudo en una cadena infernal. El hook dispara una función lambda que invoca un comando de Systems Manager que ejecuta un script local, a saber qué más. Y depurar eso a las 3 de la mañana, cuando algo fallaba. Una auténtica pesadilla. Muchísimo tiempo de ingeniería valioso perdido en esa complejidad accidental. Era frustrante. O sea que la promesa de un coche autónomo para la infraestructura acabó siendo más bien un coche con cambio manual que requería atención constante. Es una buena analogía, sí. Generaba mucha sobrecarga operativa que al final contradecía la promesa inicial de autoescalado. Vale, entendido. Y más allá de la carga manual, otro lamento habitual era la velocidad, ¿verdad? O más bien, la falta de ella, su lentitud. Correcto, correctísimo. El ASG escala fundamentalmente a la velocidad de arranque de una máquina virtual completa, una VM. Que no es precisamente instantánea. Para nada. Desde que se decide escalar hasta que una nueva instancia está lista,
Lista de verdad, ¿eh? Arrancada, con el sistema operativo, la aplicación configurados, registrada en el balanceador, pasando los chequeos de salud. Pueden pasar minutos fácilmente. Varios minutos, sí. Y en el entorno actual, donde los picos de tráfico pueden ser instantáneos, impredecibles, esos minutos son una eternidad. El artículo lo compara con precalentar un horno industrial 45 minutos solo para tostar una rebanada de pan. Es una comparación muy acertada. Para cuando la nueva instancia está realmente operativa y sirviendo tráfico, in-service en la jerga de AWS, es muy probable que el pico de demanda ya haya disminuido. O desaparecido del todo. Exacto. Y el resultado es doblemente negativo. Primero, has pagado por una capacidad extra que no has aprovechado en el momento crítico. Y segundo y peor, tus usuarios han sufrido una degradación del servicio o incluso una caída. Mala experiencia y mala imagen. Eso es. Entiendo. Sobrecarga operativa, lentitud. Y eso nos lleva directos al tercer gran problema, el coste. Funcionaba como una póliza de seguro bastante cara. Así es. El modelo inherente del ESG tiende al derroche. Para mitigar esa lentitud de arranque que comentábamos, te ves casi obligado a mantener una flota caliente, una warm fleet. Instancias encendidas por si acaso. Exacto. Instancias encendidas, consumiendo recursos, costando dinero, pero esencialmente ociosas, esperando por si acaso se necesita escalar rápido. La analogía del artículo aquí también es muy gráfica. Es como pagar el alquiler de una casa de 5 habitaciones para una familia de 3, por si un día aparecen 30 primos de visita sin avisar. Tal cual. Se paga por una capacidad sobredimensionada la mayor parte del tiempo. Un desperdicio. Y si escalar hacia arriba era lento, escalar hacia abajo, el desescalado, generaba su propio tipo de ansiedad, ¿no? Uf, sí. Siempre existía el temor a que el ASG terminara la instancia equivocada en el momento equivocado, quizás una que estaba procesando una transacción larga o manteniendo una conexión importante. Provocando errores en cascada. Justo. Un miedo muy real. ¿Y la consecuencia de ese miedo? Precisamente para evitar esos problemas. Lo cual, irónicamente, anula en gran medida el propósito original del autoscaling. Exacto. Se supone que es para ajustar la capacidad a la demanda real y optimizar costes, y acabas haciendo lo contrario por miedo. Quedan claros los motivos del declive, ¿sí? Pero si el ASG se está jubilando, ¿quién está ocupando su lugar? ¿Cuáles son esas alternativas modernas que mencionabas antes? Pues ha surgido toda una nueva generación de servicios y enfoques en AWS, mucho más ágiles, más eficientes y sobre todo que nos alejan de la necesidad de gestionar directamente flotas de máquinas virtuales individuales. El artículo empieza hablando del concepto de electrodoméstico. ¿A qué se refiere? Menciona servicios como AWS Fargate y su equivalente en Google Cloud, Cloud Run. Exacto. Estamos hablando de contenedores sin servidor o serverless containers. La filosofía es en realidad muy simple. A ver, Como desarrollador, te centras en empaquetar tu aplicación y sus dependencias en un contenedor Docker. Defínelo con un Dockerfile. Le entregas ese contenedor a la plataforma y ella se encarga de todo lo demás. Ejecutarlo, escalarlo, gestionarlo. o sea que te olvidas de las máquinas virtuales que hay por debajo. Totalmente. Ni VMs, ni sistema operativo, ni parches, ni siquiera tienes que pensar en el concepto de instancia. Cero gestión de infraestructura. Es la analogía de la tostadora que menciona el artículo. Esa es. No te preguntas por los circuitos internos, solo metes el pan, pulsas el botón y obtienes la tostada. Fargate es esa tostadora para contenedores. Exacto. Mientras que el ArcG era más bien como recibir un kit para montar tu propia tostadora, ¿sabes? Con un manual de 200 páginas sobre resistencia de materiales y termodinámica. La diferencia en carga cognitiva, en lo que tienes que pensar y gestionar, es abismal. Totalmente. Crear un ASG básico mediante la interfaz de línea de comandos, la CLI, implica definir plantillas, grupos, políticas de escalado, integración con balanceadores, chequeos. Es complejo. ¿Y cómo se compara con definir una tarea en Fargate? ¿Es más sencillo? Muchísimo más. La definición de una tarea en Fargate es esencialmente un archivo de configuración simple, normalmente en formato JSON, JavaScript Object Notation. ¿Y qué pones ahí? Pues especificas, necesito X cantidad de CPU virtual, vCPUs, y Y cantidad de memoria. Utiliza esta imagen de contenedor que he subido al registro y expone estos puertos. Y ya está. La plataforma se encarga del resto. Es un cambio radical.
Y la escalabilidad también es radicalmente distinta, ¿no? Absolutamente. Fargate puede escalar de 0 instancias, literalmente no tener nada corriendo y no pagar nada, a miles de contenedores en cuestión de segundos, si llega una avalancha de peticiones. Segundos. Segundos. Algo impensable con la velocidad de arranque de VMs de una SG. No hay color. Vale, esa es una alternativa potente para aplicaciones contenerizadas, sin duda. ¿Qué más hay sobre la mesa? El artículo menciona al experto en cupones. Las flotas POT. Ah, las instancias Spot. Un clásico con historia. Históricamente, Han sido esas instancias EC2 que AWS ofrece con descuentos enormes, ¿no? Hasta del 90%. Eso es. Pero con la contrapartida de que te las puedes reclamar y apagar con solo 2 minutos de aviso si necesita esa capacidad para otros clientes que pagan el precio completo. daban cierto respeto usarlas para algo crítico. Mucho respeto, sí. Se usaban sobre todo para cargas de trabajo muy tolerantes a fallos. Pero, ¿eso ha cambiado? ¿Así? ¿En qué sentido? Ha cambiado significativamente. Con la introducción de las Spot Fleets, flotas Spot, y las estrategias de diversificación integradas, las instancias Spot se han convertido en una herramienta increíblemente poderosa y rentable, ¿Para qué tipo de cargas? especialmente para tareas masivas de procesamiento por lotes, lo que llamamos batch. Piensa en análisis de grandes volúmenes de datos, renderizado de vídeo, simulaciones científicas. ¿O los runners de CI/CD? Exacto. Para ejecutar los onrunners de los sistemas de integración continua y despliegue continuo, el CI/CD. Perfectas para eso. ¿Y cómo funcionan ahora estas flotas Spot para ser más fiables? ¿Cuál es el truco? La idea clave es la diversificación. En lugar de pedir un tipo específico de instancia Spot, tú le dices a AWS algo como necesito un total de 1000 vCPUs, Virtual Central Processing Units, y 2 terabytes de RAM. Vale. Y añades, búscame la combinación más barata de tipos de instancia Spot que cumplan estos requisitos y distribúyelas entre estas 3 zonas de disponibilidad, AZs. ¿A Zetas te refieres a los distintos centros de datos dentro de una región de AWS? Exacto. Entonces, AWS creó una flota heterogénea para ti, utilizando quizás instancias M5.large, C5.xlarge, R5.large, las que estén más baratas en ese momento en cada Z. Entiendo. Mezcla tipos. Mezcla tipos y localizaciones. Si AWS necesita reclamar, por ejemplo, todas las M5.large en la AZA, tu carga de trabajo global apenas se ve afectada. Porque sigues teniendo capacidad de otros tipos de instancia en esa misma AZ y en las otras dos. Exactamente. La probabilidad de que AWS reclame todos los tipos de instancias en todas las AZs simultáneamente es muy, muy baja. La diversificación te da resiliencia. Entiendo. La diversificación es la clave para la resiliencia. Reduces el riesgo de interrupción masiva. Precisamente. Y obtienes ahorros de coste espectaculares con una resiliencia muy aceptable para muchas cargas. El ASG tradicional, con su configuración más rígida basada en un tipo de instancia principal, no podía ofrecer este nivel de optimización dinámica. Muy interesante. Tenemos Fargate para contenedores, Spot para batch. ¿Cuál es la tercera alternativa? El artículo habla del guardia de seguridad paranoico, las micro-VMs. Aquí entramos en una tecnología más de bajo nivel, pero que es fundamental para entender cómo funcionan servicios como AWS Lambda y el propio Fargate por debajo. Vale. Hablamos de tecnologías como Firecracker, desarrollada por AWS. Una micro-VM busca combinar lo mejor de dos mundos. El fuerte aislamiento de seguridad que proporciona una máquina virtual tradicional. O sea, cada una en su caja segura. Eso es, pero con una velocidad de arranque que se acerca a la de un contenedor ligero. ¿De qué velocidad estamos hablando? ¿Realmente comparable a un contenedor? Estamos hablando de tiempos de arranque inferiores a 125 milisegundos. ¿Milisegundos? Sí, es casi instantáneo. Esto las hace ideales para escenarios de alta densidad y alta seguridad. Por ejemplo, plataformas multitenant, multiinquilino. Donde tienes muchos clientes distintos. Exacto. Donde necesitas ejecutar miles de pequeñas cargas de trabajo de usuarios diferentes, de forma simultánea, completamente aisladas entre sí, y pudiendo crearlas y destruirlas bajo demanda en un instante. Cada usuario obtiene su propia micro-VM desechable y segura. Justo eso. Una tecnología fascinante que habilita muchos de los servicios serverless que usamos. Y queda una cuarta alternativa mencionada. La plataforma invisible. Los runtimes en el Edge. Esto ya representa la máxima abstracción, digamos. Aquí nos referimos a servicios como Lambda at Edge o Cloud from Functions.
¿Qué tienen de especial? Con estas tecnologías, tu código, normalmente pequeñas funciones, ni siquiera se ejecuta necesariamente en un centro de datos principal de una región de AWS. Ah, ¿no? ¿Y dónde se ejecuta entonces? Se replica automáticamente y se ejecuta en la vasta red global de puntos de presencia de AWS, los POPs. Que están por todo el mundo. Cientos de ubicaciones distribuidas por todo el mundo, mucho más cerca de los usuarios finales que realizan las peticiones. Cuando alguien accede a tu web o API, la lógica se ejecuta en el POP más cercano a esa persona. Reduciendo la latencia drásticamente, claro. Muchísimo. Y lo más importante aquí es que el concepto de gestionar una flota o incluso una instancia individual simplemente desaparece por completo. La infraestructura se vuelve prácticamente invisible para el desarrollador. Exacto. La lógica de la aplicación escala de forma inherente con cada petición individual, distribuida globalmente. Es el escalado llevado a su máxima expresión de abstracción. Ya no piensas en servidores. La evolución es impresionante, la verdad. Hemos visto las grietas del AESG y las alternativas que han surgido. Ahora, la pregunta clave para quienes nos escuchan. ¿Qué implica todo esto en la práctica? ¿Cómo debemos adaptar nuestra forma de diseñar y operar sistemas en la nube? Implica fundamentalmente una necesidad de modernizar nuestra forma de pensar y nuestras arquitecturas. Es hora de revisar lo que tenemos y aplicar nuevos enfoques. Ponerse un poco las pilas. El artículo sugiere aplicar el método Maricondo a nuestra infraestructura. Una analogía curiosa. Sí, es una forma de decirlo. La idea es revisar cada auto-scaling group que tengamos actualmente en producción y hacernos preguntas honestas. Preguntas como cuáles. O podría ser sin estado, stateless. ¿De verdad necesito el control a nivel de sistema operativo de una VM completa? ¿O es solo por inercia o comodidad? O es una aplicación web sin estado que simplemente aún no hemos contenedorizado y migrado a algo como Fargate. Exacto. Esa es la pregunta clave muchas veces. Si las respuestas apuntan a que el ASG no es estrictamente necesario o no se trata de un sistema legacy intocable que es mejor no tocar, ¿Que los hay? que los hay, claro, pero si no es el caso, entonces deberíamos agradecerle al ASG los servicios prestados y empezar a planificar activamente su migración. Hacia una de las alternativas más modernas y eficientes que hemos comentado. Justo. Es liberar recursos y simplificar la operación, que no es poco. Otro cambio de mentalidad importante que se propone es dejar de comprar motores y empezar a comprar coches. ¿Qué quiere decir eso? Este es, quizás, el cambio conceptual más importante de todos. Durante años, la primera pregunta al diseñar algo en la nube solía ser ¿qué tipo de instancia EC2 necesito? ¿Cuánta CPU? ¿Cuánta RAM? Lo típico, sí. El artículo argumenta que esa es la pregunta equivocada hoy en día. Es como querer construir un coche y empezar por ir a la ferretería a elegir los pistones individualmente. No tiene mucho sentido. ¿Cuál debería ser la pregunta correcta entonces? La pregunta correcta es ¿cuál es el mejor runtime? ¿Cuál es el mejor entorno de ejecución para la carga de trabajo específica que quiero desplegar? Y una vez decidido el runtime, Eliges la tecnología que mejor lo implementa. el artículo da una guía rápida para esta elección, ¿verdad? Sí, una especie de chuleta rápida. Si es lógica simple, reactiva a eventos una función serverless, como AWS Lambda. ¿Vale? Si es una aplicación web completa, sin estado, empaquetada en un contenedor, un entorno de contenedores serverless, como AWS Fargate. Lógico. Si es un trabajo batch masivo, que puede tolerar interrupciones, una flota optimizada con instancias Spot. Ajá. Y solo si se trata de un monolito complejo, con estado, que requiere sí o sí una VM completa y control total. El caso más raro hoy en día, quizá. Para muchas cosas sí. Pues entonces, y solo entonces, consideras usar una instancia EC2 gestionada individualmente. Y quizás como último recurso dentro de una SG si necesitas escalado de ese tipo específico. Se trata de elegir la herramienta adecuada para cada tarea específica. Exacto. En lugar de intentar clavar todos los clavos con el mismo martillo, que era un poco lo que hacíamos con el ASG. Y el último punto clave para adaptarse. Automatizar la lógica de negocio, no solo el número de instancias. Exactamente. Nuestro rol como ingenieros se está cambiando. Ya no somos tanto mecánicos de VMs obsesionados con cuántas máquinas hay encendidas. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Nos estamos convirtiendo más en diseñadores de sistemas distribuidos, orientados a eventos. El foco se desplaza. ¿En qué sentido se desplaza?
El enfoque principal debe ser escalar la lógica de la aplicación, no simplemente los servidores físicos o virtuales que la ejecutan. Los disparadores modernos de escalado ya no se basan únicamente en métricas como el uso de CPU está al 80%. Eso es muy básico. ¿Qué tipo de disparadores se usan ahora entonces? Pues se basan más en eventos de negocio o de la propia aplicación. Por ejemplo, la profundidad de esta cola de mensajes SQS ha superado los 100 mensajes pendientes. ¿O la latencia? O la latencia media de respuesta de esta API ha superado los 200 milisegundos durante el último minuto. Defines estos eventos significativos y dejas que la plataforma subyacente... Sea Lambda, Fargate o incluso Kubernetes. Exacto, Kubernetes con herramientas como Keda, Kubernetes Event Driven Autoscaling. Dejas que la plataforma se encargue de añadir o quitar la capacidad de procesamiento necesaria, de forma transparente y reactiva. Es mucho más inteligente. Todo esto suena muy beneficioso. Menos carga operativa, escalado más rápido, reactivo, potencialmente menores costes. Pero, ¿se pierde algo con esta creciente abstracción? ¿Hay algún aspecto en el que el viejo ASG fuera, entre comillas, mejor? Es una pregunta pertinente, ¿sí? Las ganancias son claras. Recuperamos tiempo de ingeniería, reducimos complejidad operativa, obtenemos escalados mucho más eficientes. Y sí, para la mayoría de las cargas de trabajo modernas sin estado, las facturas suelen ser más bajas. Pero hay un pero. Hay una contrapartida, sí. Perdemos cierto nivel de control directo sobre la infraestructura subyacente. ¿A qué te refieres con control directo? Pues a que, por ejemplo, no puedes hacer SSH directamente a un contenedor Fargate para investigar algo a mano como lo harías en una instancia de C2. No puedes entrar a la máquina. Exacto. No puedes instalar módulos de kernel personalizados o ajustar parámetros de bajo nivel del sistema operativo en una función lambda. Ese nivel de control fino desaparece. ¿Y esa pérdida de control es relevante en la práctica? ¿Importa mucho? A ver, para la inmensa mayoría de las aplicaciones modernas, no solo no es un problema, sino que es una ventaja no tener que preocuparse por esos detalles. Libera al equipo para centrarse en la lógica de negocio, que es lo importante. ¿Y para las que sí? Pues para ciertos sistemas legacy muy específicos o aplicaciones con requisitos de hardware o software muy particulares que necesitan esa personalización a bajo nivel. Para esos casos excepcionales, esta pérdida de control sí puede ser un impedimento. Y esos sistemas serán los últimos en abandonar el ASG, probablemente. Es probable que esos sistemas sean los que acompañen al ASG en su merecida y tranquila jubilación, sí. Entendido. Así que, resumiendo, el ASG fue una solución brillante y absolutamente necesaria para los desafíos del cloud de hace una década. Marcó un antes y un después, hay que reconocerlo, pero los desafíos y las herramientas de hoy son diferentes. La nube ha evolucionado muchísimo. Ahora se escala de formas más granulares y eficientes. Escalamos lógica de negocio, funciones individuales, contenedores, no solo nodos o instancias completas. Como dice el artículo, el trono de la SSG no ha sido ocupado por un único sucesor. Ha sido reemplazado por un comité. Exacto, por un comité de soluciones serverless, distribuidas y especializadas, mucho más eficientes para las necesidades actuales. Hagamos un resumen rápido para cerrar. Hemos visto por qué el veterano S2 Autoscaling Group está cediendo su protagonismo. Principalmente por la carga operativa que imponía, su lentitud inherente para escalar y su modelo de costes a menudo ineficiente por la necesidad de flotas calientes. Se ha quedado algo obsoleto para muchas cargas actuales. Y hemos repasado las alternativas modernas que toman el relevo. Como la simplicidad y rapidez de los contenedores serverless tipo Fargate, la optimización extrema de costes con las flotas Spot para cargas batch, la seguridad y velocidad de las micro-VM subyacentes y la abstracción total de los runtimes en el Edge. Y lo más crucial, hemos hablado del cambio de mentalidad necesario. Pensar primero en el runtime adecuado para la carga de trabajo y centrarnos en automatizar la lógica y escalar basados en eventos, no solo en métricas de infraestructura. Exacto. Creo que hay 3 ideas clave para llevarse de esta conversación. A ver. Primero, el verdadero autoscaling moderno escala la lógica vía eventos, no solo cuenta instancias basadas en CPU. Segundo, debemos cambiar nuestro enfoque de diseño, eligiendo el entorno de ejecución, runtime, antes que el tipo de instancia. Y tercero, es vital auditar regularmente los ASGs existentes. Muchas cargas sin estado están listas para migrar a alternativas más eficientes. Totalmente de acuerdo.
Esas son las claves. Así que la reflexión final que dejamos en el aire es, ¿estamos construyendo nuestras soluciones con las herramientas y mentalidad del cloud de hoy? ¿O seguimos anclados en las prácticas de ayer? Vale la pena hacerse esa pregunta y revisar críticamente la infraestructura. Quizás sea el momento de modernizar algunas piezas clave. Y si quieren profundizar en todos estos conceptos, ver ejemplos de configuración o comparar comandos, Recuerden que el análisis completo está disponible en el blog nivelepsilon.com. Ahí está todo detallado. hemos dejado el enlace directo en la descripción de este audio para facilitar el acceso. No dejen de visitarlo. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración tecnológica. Hasta la próxima entrega de The Deep Dive.